estamos un poquito atrasados, pero creo que sí vamos a conseguir llegar al tema, porque tenemos que ver, estamos todavía en la parte general, ¿no? Pero creo que hemos avanzado, entonces creo que podemos igualarnos ahora. Bien, bien chicos y chicas, espero que estén bien, que hayan tenido unos días de clases interesantes. Que sí, a la edad que tienen ustedes era pura alegría, con algunos momentos de preocupación, pero generalmente era todo alegría, alegría, alegría. A ver, un segundo que estoy conectando. Ya, bueno, bien. Vamos a empezar, a ver, un momento. Muy bien, entonces nosotros hemos quedado en la parte de poder de dirección, ¿no? Entonces, estamos en la parte general en lo que es el contrato de trabajo, los elementos, en todo caso, la relación de trabajo, ¿no? Los elementos esenciales de la relación de trabajo. Entonces, hemos comentado lo que es los elementos, el elemento de la prestación personal de servicio, la remuneración y también la subordinación, ¿no? Entonces, ahora, dentro de lo que es, perdón, la remuneración, perdón, la subordinación, vamos a detenernos un poco a comentar brevemente lo que es el poder de dirección del empleador. Entonces, definitivamente, cuando uno habla de la relación de trabajo, la característica justamente es esa, ¿no? La característica más, digamos, resaltante es que la persona que presta servicios está en una situación de subordinación, ¿no? No puede determinar o libremente la manera, la forma y el momento y el lugar donde presta sus servicios, sino esto está previamente establecido por el empleado, ¿no? Entonces, sin embargo, este poder de dirección que es inherente a la relación de trabajo y que tiene claramente, por supuesto, el empleador, tiene límites, ¿no? No es un poder ilimitado, por supuesto, ¿no? Nada es ilimitado. Entonces, ¿cuáles son estos límites que tiene el poder de dirección del empleador? Bueno, pues estamos con lo que señala el propio contrato de trabajo, ¿no? O sea, en teoría, el contrato de trabajo, el contenido del contrato de trabajo tendría que respetarse, ¿no? O lo que sea pactado. Y lo segundo, por supuesto, los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? No se pueden afectar simplemente por un pedido que pueda hacer el empleador o por una decisión que pueda tomar, no se pueden afectar sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, con respecto, a ver, por ejemplo, en cuanto al límite referido a los derechos fundamentales, por ejemplo, tenemos lo que señala el artículo 96 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se precisa como una facultad de los inspectores de trabajo ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o de tareas por inobservancia de normativas sobre prevención de riesgos laborales, de ocurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores con el apoyo de las fuerzas públicas. Entonces, en este artículo de la ley, se faculta a los inspectores de trabajo para poder disponer la paralización inmediata de los trabajos cuando se pone en riesgo la integridad de los trabajadores, ¿no? La salud, la vida, cuerpo y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente importante porque, claro, o sea, como saben, en materia de seguridad y salud en el trabajo hay todo un entramado de regulación bastante digamos, abundante, ¿no? Pero que en general tiende a, por supuesto, que el empleador asuma la responsabilidad, en este caso, de cualquier acto o circunstancia que pueda ocurrir en el marco del desarrollo de las actividades, ¿no? Las actividades laborales. En ese sentido, se espera que el empleador adopte toda forma de acciones tendientes a eliminar los riesgos que puedan evidenciarse en el marco del desarrollo de trabajo, ¿no?
Entonces, cuando esto no sucede, cuando esto, por el contrario, no es que siquiera haya pues obviado alguna normativa o alguna obligación en torno a temas de seguridad, es que básicamente lo que dice acá la ley es que se ponga en riesgo la vida y la salud, la integridad de los trabajadores. Entonces, en este caso, se puede disponer la suspensión de las actividades que se realicen, ¿no? Entonces, esto es una cosa general, ¿no? La apreciación a la que se ponga en riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores digamos, eh, es un elemento, ¿no? Que tiene que analizar el inspector de trabajo en el marco de su expertise y su manejo de las normas, ¿no? Entonces, pero el punto aquí, más allá digamos, de la aplicación concreta de esta norma, de este artículo, es que el empleador no puede simplemente decidir que los trabajadores deben seguir prestando sus servicios, así no les haya brindado, por ejemplo, en materia de seguridad y salud de trabajo, sus equipos de protección personal, ¿no? Ustedes saben que los trabajadores que realizan actividades de riesgo, como por ejemplo construcción o digamos, de ese o que tengan algún nivel de riesgo en su desarrollo, tienen que tomar acción al respecto, ¿no? Si es necesario, conforme a ley, que se utilice elementos o equipos de seguridad, tiene que hacerlo. Entonces, pero lamentablemente lo que sucede en nuestro país, sobre todo en el sector informal, ¿no? Es que las personas que realizan este tipo de actividades operativas no lo hacen sin ningún tipo de seguridad, ¿no? De equipo de seguridad arriesgando su propia vida, ¿no? Entonces, muchas veces los empleadores no se los proporcionan porque en realidad ellos no dicen que son sus empleadores ni sus trabajadores, ¿no? Están en la informalidad y dicen, no, esos son unos chicos que estaban acá y les he dicho que vayan, que me ayuden a llenar el techo ahí, ¿no? Que suban las cosas, ¿no? Y no tienen ningún tipo de protección, nada, ¿no? Entonces, ese tipo de formas digamos, de desarrollar ese tipo de actividades es muy característico de las zonas populosas de nuestro país, ¿no? Entonces, pero sin embargo, revisten un riesgo sumamente importante y ustedes deben saber que, ¿no? Que hay una gran, un alto grado de eh, ¿cómo es esa palabra? De siniestralidad, ¿no? En temas todos temas de construcción, minería y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, se requiere necesariamente, y es absolutamente importante, y es imprescindible que los trabajadores realicen sus actividades utilizando, pues, las medidas de protección correspondientes, ¿no? Entonces, acá vemos que aunque debiera ser algo evidente, ¿no? Que una persona no va a trabajar poniendo en riesgo su vida, pero está incorporada también esa forma en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y está bien porque en realidad nosotros somos un país que en estas materias de protección, de derechos fundamentales, las cosas tienen que estar claramente reguladas, ¿no? Porque si no, pues es muy fácil que simplemente no se observe o no se observe nada, porque digo, bueno, pero no está señalado, no dice que no lo puedo hacer, entonces tiene que estar claramente indicado, porque aún así hay circunstancias donde, aún estando regulado, no se cumple, ¿no? Que es lo que vemos en nuestro país. Bien, entonces continuamos en esta mención rápida. Luego también tenemos en el Código Penal, hay un artículo del 168A referido al atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es claro que cuando, si bien es cierto, como hemos mencionado, hay una sanción, bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos hablando de una facultad que le otorga la ley a los inspectores para ordenar la suspensión o la paralización de las actividades cuando pongan en riesgo la vida de los trabajadores, ¿no? Pero esto no es simplemente eso, sino que esto acarrea sanciones administrativas, ¿no?
sanciones administrativas, multas, ¿no? Pero no solamente acaba allí, porque claro, si estás poniendo en riesgo la vida de tus trabajadores, también hay una sanción penal. Y esto también ha sido incorporado, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años, ¿no? El artículo 168A, que regula el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y señala que el que deliberadamente, infringiendo las normas, utiliza el trabajo, estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bastante benévolo esto, porque en realidad, como digo, muchas veces los casos son terribles, ¿no? Y la forma en que se inobservan las normas y las consecuencias que eso tiene es tristísimo, ¿no? O sea, eso lo hemos visto, yo lo he visto en varios casos que llegan, bueno, que llegaban, que veía antes en el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Innumerable cantidad de casos de falta de observancia de las normas por parte de los empleadores que terminan con accidentes graves, muchos de ellos con consecuencias de muerte, ¿no? Y ante eso no se puede hacer nada para reparar el fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces, realmente son cosas sumamente tristes, ¿no? Entonces, este tipo de sanciones deben de darse, así sea lo mínimo que les están poniendo allí, ¿no? En fin, bueno, estos son límites y están regulados. Ahora, también hay otra manifestación del poder de dirección, es el deber de ocupación efectiva del empleador, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que el empleador está obligado a velar porque el trabajo encomendado pueda prestarse de manera efectiva, ¿no? Y este deber solo puede ser incumplido o suspendido por motivos debidamente sustentados, como casos de fuerza mayor o razones irresistibles. Esto es interesante, ¿ya? Porque el tema de la ocupación efectiva, me parece que hace poco el Tribunal de Fiscalización Laboral sacado un pronunciamiento, pero bueno, yo vi otro caso antes, hace un año, también en el tribunal, donde también de igual manera, ¿no? Se violentó el deber no observó, se incumplió el deber de ocupación efectiva del empleador, ¿no? Porque era como que unos trabajadores que habían sido, que estaban, pues, supuestamente habían cometido una infracción, un acto de indisciplina. Entonces el empleador lo que hizo fue, en lugar de sancionarlos, ¿no? O sea, de llevar adelante el procedimiento, o de comunicarles lo que fuera que estuviera haciendo, simplemente les dijo que no podían, o sea, les dijo que dispuso, ¿no? Que ellos entren a trabajar y los iba a mantener en un cuarto, digamos, en una parte digamos, del lugar de trabajo, aparte de todos, separados y allí sentados sin hacer nada, ¿no? Entonces, y esto era algo que se dispuso luego de que se cometió la presunta falta, ¿no? Entonces ellos les informaron que iban a quedarse así sin... ¿no? No había ninguna regulación interna que estableciese ese tipo de procedimientos, para empezar. No había una norma interna que dijera que en determinados casos se dejará pues a la persona, hará una especie de suspensión o qué sé yo, ¿no? Porque en este caso no era que no les pagaban, sino que sí les iban a pagar, pero era que los hacían entrar y los tenían allí aburriéndose todo el día, ¿no? Entonces unos dirán, ya, pero qué bien, me van a pagar y no hago nada. Pero no es así, ¿no? La persona cuando le hacen eso, ¿ya? Los trabajadores, ya puede ser que un día tú digas, bueno, ya, pues me la pasé, ¿no? O sea, sin hacer nada, y ya, no, pero ya pues un día, dos, tres, una semana, ya los trabajadores, la persona comienza a sentir afectada por esta situación, porque no sabe qué va a pasar con ella, no sabe si realmente le van a pagar, no le informan nada, ¿no? Entonces, evidentemente es un trato hostil contra los trabajadores, ¿no? Entonces, independientemente del resultado de la investigación que tuvo, finalmente que decidieron despedirlos a los chicos, ¿no? Entonces, en fin, bueno, eso fue lo que pasó, fue un caso.
Y claro, acá también se evidenció que había una falta al deber de ocupación efectiva, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que, con lo que vamos a concluir la parte relativa a los elementos esenciales de la relación de trabajo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la definición del contrato de trabajo. A ver, vamos a ir con una definición del profesor Guillermo Cabanelas, que indica que el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, ¿no? Perdón, por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otro, ¿no? Entonces, una definición un tanto, pues, clásica, ¿no? Pero que habla de varias cosas, varias características del contrato de trabajo, que en realidad es la relación de trabajo, ¿no? Es que tiene, pues, la prestación es continuada, ¿no? Una prestación de personal de servicios continuada y que claramente hay un acuerdo económico, ¿no? Entonces, por el cual una de las partes se va a recibir el servicio o el trabajo y la otra parte va a recibir una remuneración como contraprestación, ¿no? Señalando, por supuesto, que se está bajo una circunstancia, situación de dependencia, ¿no? O sea, estamos hablando de subordinación. Entonces, es una definición un tanto clásica y bastante, creo que va en la línea de lo que hemos estado conversando. Bueno, si queremos poner algunas características del contrato de trabajo, podemos poner consensual, porque nace de simple acuerdo de voluntades de las partes, ¿no? Bueno, es un acuerdo, ¿no? Evidentemente porque estamos hablando de que el trabajo es un trabajo que está en el marco del derecho laboral, es un trabajo libre, ¿no es cierto? Entonces se entiende que la persona es un término demasiado civil, ¿no? O sea, porque en realidad acá sentido de que acuerdo nos hace pensar en una negociación, ¿no? Y claramente en el contrato de trabajo o en la relación de trabajo no hay una negociación, ¿no? Hay una oferta de trabajo a la que tú postulas y si te seleccionan, pues la aceptas tal cual, ¿no? Bueno, luego, oneroso, claramente, porque hay un interés de cumplir una prestación, ¿no? Ambas partes, cada una de las partes tiene una obligación que cumplir. Sinalagmático, porque las prestaciones de las partes son recíprocas, ¿no? Uno tiene que realizar el trabajo y pagar la remuneración, ¿no? E interdependientes, ¿no? Cada prestación actúa como presupuesto necesario para su reciprocidad. Personal, porque se realiza el trabajador de manera personalísima, bueno, eso ya es parte incluso de los elementos. Conmutativo, porque las obligaciones de las partes son ciertas. En el momento que se celebra el contrato, ya se conocen las prestaciones a cargo de ambas partes, ¿no? Tracto sucesivo, porque su ejecución se da en el transcurso del tiempo y a través de prestaciones que se ejecutan de manera permanente, ¿no? Entonces es una ejecución continuada, ¿no? Por eso hemos hablado de carácter permanente o, digamos, la vocación de permanencia de la relación de trabajo. Y no solemne porque en la mayoría, bueno, en realidad ahora vamos a ver eso, no se requiere de una formalidad. O sea, en el caso, por ejemplo, del contrato típico laboral, que es un contrato a plazo indeterminado y es un contrato, digamos, a tiempo completo, no se requiere una formalidad. Una formalidad significa un documento, un contrato propiamente, ¿no? Contrato físico, sino simplemente cuando se trata de un contrato de estas características típicas, simplemente puede ser verbal, ¿ya? Entonces, podemos poner esas características con el matiz que corresponde, porque se trata de una relación de trabajo. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Vamos a pasar entonces a los tipos de contrato. Sí, así no va a dar el tiempo para hacer todo.
Bien, entonces vamos a hablar de la segunda parte del tema de contratos de trabajo. Y ya en este caso, pues vamos a hablar propiamente de sí de contratos, porque vamos a hablar de los tipos de contratos a su vez, ¿no? Entonces, antes de referirnos, entrar a hablar de los tipos de contrato, vamos a hablar de los principios, ¿no? Que hemos venido comentando, pero que ahora en realidad tienen todo que ver, porque justamente vamos a ver la aplicación de estos principios en los tipos de contrato de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver el principio de continuidad, causalidad y estabilidad laboral. Vamos a recordarlo porque ya lo hemos hecho. Entonces, la base constitucional ya lo hemos visto, artículo 22, que señala principalmente el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? Y luego el artículo 27 tenemos protección, lo que entiende o que lo que desarrolla la Constitución sobre la protección frente al despido arbitrario, ¿no? Que simplemente señala que la ley otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más allá, directamente a hablar de los principios, ¿no? Estos principios, el de continuidad, el de causalidad y el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, esto tiene que ver, o sea, tenemos que mencionarlo porque vamos a hablar de la relación de trabajo cuando es indeterminada, ¿no? A través de lo que se conoce como un contrato a plazo indeterminado, y también que existen otros tipos de contrato que son los que no son a plazo indeterminado, ¿no? Que son los contratos a plazo fijo o los contratos temporales, ¿no? Entonces, esta tipología de contratos tiene un sustento, ¿no? O sea, hemos dicho que la relación de trabajo tiene vocación de continuidad, es decir, lo que se busca, ¿no? O como se entiende la relación de trabajo es que esta se va a desarrollar en el tiempo, ¿no? Como hemos dicho, es de tracto sucesivo, ¿no? Las prestaciones son continuadas. Pero es posible, ¿no? Que, si bien es cierto, puede ser las prestaciones continuadas, pero puede estas prestaciones, ¿no? Desarrollarse solamente por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, para que esto pueda justificarse, ¿no? O pueda decirse, sí, efectivamente, en este caso, este contrato o esta relación de trabajo no va a ser indeterminada, sino va a ser a tiempo determinado, tiene que haber una justificación, ¿no? Entonces, allí nos basamos en lo que señala el principio de causalidad. Bueno, nuevamente este tema, ¿no? Principio de continuidad implica atribuir la más larga duración a la relación laboral, ¿no? Es un poco, como decía, la vocación que tiene el hablar de la relación de trabajo. Entonces, y este principio se va a imponer sobre el fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución. Esto es importante en este tema que vamos a desarrollar ahora porque vamos a ver lo vamos a ver esta aplicación de este principio de continuidad cuando desarrollemos la desnaturalización de los contratos temporales, ¿no? Ahí vamos a ver la manifestación específica de este principio. Y luego el principio de causalidad, que implica que el vínculo laboral durará tanto como la fuente que le dio origen, ¿no? La contratación indefinida es la regla, la contratación temporal es la excepción. Entonces, en este caso, claro, es básicamente lo que he señalado, ¿no? O sea, debemos entender la relación de trabajo como una relación que siempre tiene que ser, que se va a entender preferentemente de naturaleza indeterminada, pero ello no implica que no pueda existir circunstancias específicas donde se justifique una relación de trabajo temporal, ¿no? Entonces, y esto necesita existir una causa que así lo justifique, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de que el vínculo laboral durará tanto como la fuente que le dio origen. ¿Qué significa? Que hay esta justificación o esta circunstancia hace o justifica, valga la redundancia, que yo contrate a esta persona de manera temporal. Y va a durar este contrato temporal o esta relación de trabajo, va a durar tanto como dure esta necesidad que ha surgido, ¿no? O que existe y que yo tengo que cubrir con este contrato temporal, o sea, con la justificación que se tiene, ¿no? Entonces, de eso se trata el principio de causalidad, básicamente, que la contratación temporal tiene que estar justificada, ¿no? Y esta justificación
no es algo de libre albedrío del empleador de decir, bueno, estoy justificando acá y estoy indicando la razón por la cual quiero contratar a esta persona de manera temporal, ¿no? Entonces, esto está previamente establecido por la ley. La ley peruana tiene en exceso una regulación de justificantes o de tipos de contratos temporales, que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, y pese a eso, ¿no? Existen muchísimos casos de fraude a la ley, ¿no? En fin, entonces vamos recordando estos principios que nos van a servir ahora en esta clase, ¿no? Bueno, y la estabilidad laboral acá, en realidad, tiene que ver, como ya lo hemos comentado, ¿no? Que debe existir una protección legal frente a la disolución arbitraria del vínculo laboral, ¿no? Entonces, en realidad, es esta, en principio, la idea de que la relación de trabajo es indefinida, ¿no? O sea, debe durar de manera, o debe entenderse de manera permanente, salvo que excepcionalmente haya una circunstancia que amerite o justifique que tenga duración, digamos, media o temporal, pero más allá de eso, debe haber una protección legal frente a la disolución arbitraria del vínculo laboral, ¿no? Entonces, esta protección legal implica, ¿no? O es lo que justamente entendemos como el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? O sea, que yo tengo un contrato o una relación de trabajo y se tiene que respetar mi relación de trabajo, ¿no? Entonces, si es indefinida, si es a plazo fijo o a plazo o tiempo determinado, de igual manera, lo que no se puede permitir es una disolución arbitraria del vínculo laboral. Y si esto sucede, hay una serie de mecanismos que ya veremos más adelante en la parte final del curso, cuando hagamos despido, una serie de mecanismos legales para poder, digamos, reparar esta situación que pueda haber, o el daño que pueda haber, digamos, que puede haber sido sujeto el trabajador por motivo de este despido injustificado. Bien, entonces dejamos esto allí, vamos a avanzar un poquito más y empezamos por acá. Ya cuando hablamos de contrato de trabajo, ¿no? Hemos dicho que, pues, se debe entender, digamos, ¿no? De naturaleza permanente, ¿no? Eh, que tiene, digamos, vocación de permanencia, etcétera, ¿no? Y hemos dicho que va a ser preferentemente a plazo indeterminado, excepcionalmente, o bueno, justificadamente, de acuerdo a la norma, ¿no? Podrá ser a plazo fijo. Sin embargo, acá vamos a hablar de otro tema, de un tema, digamos, que tiene todo que ver aquí, que es el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué es el periodo de prueba? En realidad, el periodo de prueba es digamos, es una figura jurídica, ¿no? Que está regulada en nuestro ordenamiento laboral, donde, digamos, que establece el periodo inicial de la relación laboral, el empleador puede evaluar el desempeño del trabajador, ¿no? Entonces, quiere decir que durante este periodo el empleador puede cesar al trabajador si no logró superar sus exigencias, ¿no? Establecidas para el puesto. Y en este caso, este despido no puede ser considerado inválido o injustificado. Y lo segundo, ¿no? Es que si se vence el periodo de prueba, ¿no? El trabajador adquiere protección legal frente al despido arbitrario. O sea, ¿qué significa esto? ¿No? Que durante este periodo de prueba, el trabajador no tiene todavía protección frente al despido arbitrario. La protección frente al despido arbitrario es una manifestación, ¿no? O es en lo que digamos, se concretiza, ¿no? El derecho a la estabilidad laboral, ¿no? El derecho a la estabilidad laboral es justamente de protección para que el trabajador, ¿no? La garantía que le da el Estado para que los trabajadores puedan trabajar, ¿no? Y se respete su contratación de trabajo y que no puedan ser despedidos por causas que no se encuentren reguladas o justificadas, ¿no? Y todo eso está previamente establecido por ley. Ahora, esa es, digamos, la garantía de la estabilidad laboral. En el caso del periodo de prueba, es digamos, elemento que existe, es una excepción, ¿no?
temporal al derecho a la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque sí lo estableció la ley y porque se considera como una manifestación del derecho que tienen los trabajadores a contratar, el empleador a contratar, ¿no? La libertad de empresa, de contratación que tienen los empleadores. Entonces, este caso, en el periodo de prueba, ¿no? Durante el periodo de prueba, los trabajadores y trabajadoras podrán ser despedidos por el empleador en virtud a que no han cubierto las expectativas para las cuales se contrató. Y por lo tanto, no estamos hablando de un despido injustificado. Entonces, el empleador simplemente les va a poder despedir con una mera invocación a no haber, digamos, alcanzado o superado el periodo de prueba. Ahora, pero si pasa el periodo de prueba y el trabajador sigue laborando, entonces automáticamente adquiere la protección legal frente al despido arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, una vez superado el periodo de prueba, ya el empleador no va a poder invocar, por supuesto, esta causal porque ya ha sido superada, y en ese sentido deberá observar solamente para efectos de conclusión de la relación de trabajo los supuestos que establece la ley, ¿no? Quiere ya la estabilidad en el empleo. Ahora, este es un tema, en realidad, voy a terminar de desarrollarlo y luego hago mi comentario. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? ¿No? El artículo 10 del Decreto Supremo 00397 señala que son 3 meses. ¿Ya? Para los trabajadores de confianza puede ser un máximo de 6 meses y los trabajadores de dirección un máximo de 1 año. Entonces, pero pues, digamos, para un trabajador o trabajadora regular, ¿no? 3 meses. ¿Ya? Entonces, aquí, claro, mi comentario va por el lado de que sigue siendo controversial, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, yo podría entender que el periodo de prueba sea, como dicen ahí, una suerte de espacio temporal donde el empleador evalúa si es que el trabajador o trabajadora contratado pues cubre sus expectativas para los cuales fue contratado, ¿no? Podría entender eso, inclusive. Pero lo que a mí no me parece es que se le exonere al empleador de la obligación de sustentar las razones por las cuales está, digamos, cesando el contrato del trabajador o trabajadora, ¿no? Porque normalmente cuando los empleadores concluyen la relación de trabajo por no superar el periodo de prueba, simplemente dicen, no superó el periodo de prueba. No te dicen en qué cosas no has cumplido, qué expectativa no has cubierto, ni mucho menos, ¿no? Ni hay un momento de réplica, ni mucho menos, para nada. O sea, no tiene, digamos, no hay una justificación de esa decisión. Simplemente es como una decisión sumamente abierta y donde no cabe prácticamente ninguna observación, ¿no? Entonces simplemente el empleador dice, no supera el periodo de prueba y te despide, ¿no? Y te vas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese criterio. A mí me parece que mínimamente el empleador debiera señalar cuando se envía la carta de despido cuáles son las razones por las cuales ha tomado esa decisión y en qué puntos no ha habido, digamos, cumplimiento de los objetivos aparentemente planteados, ¿no? En la contratación. Y también me parece que cuando menos tendría que haber un preaviso, ¿no? O sea, decir, mira, esto no estás haciéndolo bien, cambia, pues, ¿no? Modifica tu actitud, ¿no? Al menos. Pero nada de eso se da, ¿no? Tú sabes, muchas veces se espera ya la decisión está tomada y se espera hasta el último día en que se vence para mandarle la carta y decirle que no supera el periodo, ¿no? Sin mayor explicación. Y es algo duro, ¿no? Es muy duro recibir ese tipo de cartas, ¿no? O sea, unos dirán, bueno, pero realmente yo he trabajado mucho tiempo en recursos humanos, en distintos puestos, ¿ya? O sea, haciendo distintas cosas, y ese tipo de noticias son de las peores que les puedes dar a alguna persona o que puedes recibir tú también. Entonces, bueno, pero jurisprudencialmente, en todo caso,
como siempre, hay debate, ¿no? O sea, eso es lo bueno y lo malo de la jurisprudencia, que siempre hay un espacio para el debate, ¿no? Entonces, recuerdo algunas jurisprudencias donde justamente se rebatía este punto y se decía que el empleador tiene que justificar por qué no se superó el periodo de prueba, ¿no? Pero luego hay, por supuesto, corrientes en la jurisprudencia que son más acordes a no mover lo que ya está prácticamente, es una costumbre que se haga de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas que están aún que pueden seguir siendo debatidas, ¿no? Pero lo real es que lo que señala la norma es lo que estamos comentando. Bien, vamos a pasar a lo que son modalidades de contratación laboral, ¿ya? Primero, bueno, vamos a ir directamente a lo que es el contrato laboral a plazo. El anterior es un cuadro donde están todos los tipos de contrato, pero yo voy directamente a hablar de los tipos de contrato uno por uno, ¿ya? Entonces, ahí ustedes lo pueden ver porque lo tienen en el Classroom. Vamos a hablar del contrato típico por excelencia, que es el contrato laboral a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este contrato el contrato laboral, que es un contrato típico del derecho laboral, que goza de presunción legal? Cuando hablamos de presunción legal, estamos hablando de lo que señala el artículo 4 del Decreto Supremo 00397, cuando hace referencia a que cuando en una relación, cuando se evidencie, ¿no?, en una relación de trabajo que hay subordinación, prestación personal de servicio y remuneración, ¿no? Se presumirá que estamos frente a una relación laboral a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, por eso se habla de presunción legal. Debo decir, además, que hay una presunción laboral procesal también, ¿no? Hay una presunción procesal que incluso solamente admite, ¿no? O digamos, solamente requiere que se pruebe en el proceso que ha habido ¿cómo se llama? Prestación personal para poder, perdón, para que se considere que efectivamente hay una relación de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, perdón. Tercera característica, los supuestos de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad conllevan a la configuración de un contrato a plazo indeterminado. Entonces, esto es lo que traíamos a colación cuando hablamos de el principio de continuidad, ¿no? Eso es lo que hablamos. Esto es una manifestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad? Significa que, por ejemplo, un contrato temporal, ¿no? En un contrato temporal, ¿no? Eso que es sujeto a modalidad es que no es un contratos sujetos a modalidad son contratos laborales que no son los plazos indeterminados, que son el contrato típico, sino son los otros contratos, ¿no? Entonces, dentro de ellos encontramos el contrato temporal, que el contrato laboral temporal puede ser sujeto de desnaturalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el contrato temporal puede ser desnaturalizarse cuando digamos, se incurre en determinados supuestos, ¿no? Uno de ellos, dice el más común, es cuando obviamente no se justifica la contratación temporal, ¿no? O se ha invocado o se invoca un tipo de contrato temporal y a este mismo no se evidencia en los hechos y en el contenido del contrato, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? ¿Qué sucede? Se impone la continuidad, se impone el contrato típico de derecho al trabajo. Entonces, ¿qué significa? Se desnaturaliza el contrato temporal y se pasa a reconocer como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿ya? Cuarta característica, que es que no requiere formalidad. Es un contrato, este contrato a plazo indeterminado puede ser, de hecho, digamos, concretado solamente de manera verbal, ¿no? No necesita que haya, perdón, no necesita que haya un documento por escrito, ¿no? Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta. Bien, ¿qué dice el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? ¿No? Entonces, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? El tema de la presunción legal. En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Que es el contrato típico, ya dijimos.
Contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, ¿ya? También está permitido en estos dos circunstancias. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y en los requisitos que la presente ley establece, ¿no? También pueden celebrarse por escrito contratos en régimen a tiempo parcial sin limitación alguna. Bueno, entonces, los contratos no laborales que no son indeterminados sí necesitan una formalidad. O sea, sí necesitan, de todos modos, ser por escrito. O sea, tiene que estar por escrito y cumpliendo las formalidades y la información, ¿no?, que señala la ley. ¿Ya? No puede ser decir, está en un contrato temporal, ya, ¿y dónde está tu contrato? No, es verbal. No, así no funciona. En ese caso, lo que va a pasar es que se va a desnaturalizar esa contratación. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos con ya hemos comentado un poco sobre el contrato indeterminado, que es el contrato típico, ya dijimos, ahora vamos a hablar del contrato laboral a tiempo parcial. Bueno, hay una base legal que está mencionada allí, básicamente el decreto supremo 01, el 03 y igual, el 01, ¿no? ¿Qué es el contrato a tiempo parcial? ¿No? Es un contrato a tiempo parcial cuando la jornada laboral en promedio diario es inferior a 4 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se puede entender esto? Para determinar el número de horas de jornada, se promedia el tiempo trabajado en la semana entre 5 o 6 según corresponda. O sea, para saber si mi jornada es de 4 horas, de 4 o menos de 4 horas, lo que tengo que hacer es, ¿no? O sea, puede ser que simplemente ya sepa cuál es mi jornada, pero si tengo jornadas distintas, etcétera, de distinto número de horas, entonces para poder saber en qué circunstancia estoy, debo promediar el tiempo trabajado en la semana laboral. Entre 5 o 6 días según corresponda. ¿Por qué 5 o 6? Porque hay empresas, ¿no?, o empleadores que su jornada es 5 días a la semana y hay otros empleadores que su jornada son 6 días a la semana. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se va a hacer un promedio simple entre todas las horas trabajadas en esa semana laboral, ¿no? Y si el promedio se saca entre 5 o 6, dependiendo cuál sea la jornada laboral de la empresa, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? El contrato a tiempo parcial será celebrado necesariamente por escrito, y eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es la característica que tiene, además de lo que ya señalamos, los beneficios sociales, ¿no? El contrato a tiempo parcial. En este caso, ¿no?, hay una exclusión. Los beneficios sociales, ¿ya? No lo hemos hecho todavía, lo vamos a hacer más adelante, pero cuando hablamos de beneficios sociales nos estamos refiriendo a estos beneficios económicos que otorga la ley específicamente, ¿no?, en favor de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, que son, pues, las CTS, las gratificaciones, la asignación familiar, etcétera, ¿no? Que ya lo vamos a ver individualmente más adelante del curso, pero en el caso de contrato a tiempo parcial, otra característica que tiene esta contratación es que no se van a percibir, o sea, solo se van a percibir los beneficios sociales que no exija una jornada mínima de 4 horas. Recordemos, nuevamente vamos a regresar al punto anterior, que el contrato a tiempo parcial es aquel en el cual la jornada laboral es inferior a 4 horas diarias. Inferior, no 4, inferior a 4 horas diarias. Sacando el promedio es inferior a 4 horas diarias. Entonces, bajo esa misma idea, con respecto a los beneficios sociales, se establece que van a poder recibir estos trabajadores y trabajadoras todos los beneficios que no exijan que se tenga más de 4 horas o como mínimo 4 horas diarias de jornada. ¿Por qué? Porque ahí los beneficios laborales tienen cada uno su propia normativa, donde en algunos casos exige que tengan mínimo, que trabajen mínimo 4 horas diarias. Entonces, si en esos casos los de tiempo parcial no les va a alcanzar este beneficio, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta este tema de la jornada inferior a 4 horas, ¿ya? O sea, no es parcial, entonces entre 2, no. O sea, este es el criterio. Menor a 4 horas a la semana, ¿no? Diarias. Esa es la jornada que debe tener los que trabajan a tiempo parcial, ¿ya? No es, como dicen
como a veces se malentiende, ¿no? Simplemente el empleador te dice, ah, sí, tú estás a tiempo parcial y tú estás trabajando 5 horas diarias, 5 horas diarias. Entonces, ¿por qué dices a tiempo parcial si estás trabajando 5 horas? No sé, porque así ha dicho que yo soy tiempo parcial. No. Entonces, ahí muchas veces se ha visto esos casos, hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado, ¿ya? De ese tipo de actos de abuso, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un cuadrito donde, porque hay donde están los beneficios sociales y ciertos derechos para ver si estos son percibidos por los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Entonces, esto está basado en un informe que hizo el Ministerio de Trabajo, que está mencionado allí. Entonces, claramente, la remuneración mínima, bueno, no es un beneficio social, es un derecho propiamente, bueno, pero igual lo mantenemos allí, es una percepción, por supuesto, se percibe sí, claro, pero, a ver, ahí también ahí voy a hacer la mención y la aclaración, porque claro, remuneración lo vamos a ver más adelante, pero la remuneración mínima vital es, digamos, lo mínimo que debe trabajar, debe recibir o percibir un trabajador o trabajadora que labore de manera, en una jornada completa, de acuerdo a las jornadas de su empleador, ¿no? Entonces, jornada completa tiene que ser. Entonces, cuando la persona trabaja jornada completa, que le dicen, ya saben que es máximo 8 horas diarias, ¿no? O 48 horas a la semana, es lo máximo. Entonces, lo mínimo que puede ganar una persona, ¿no? Un trabajador o trabajadora es la remuneración mínima vital. ¿Ya? No puedes percibir menos de eso. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, los trabajadores a tiempo parcial, por supuesto, no están en ese esquema porque ellos trabajan menos de 4 horas diarias, ¿no? Entonces, ellos trabajan menos de 4 horas diarias. Entonces, en este caso, ellos no les alcanza este beneficio de la remuneración mínima vital, pero, o sea, digamos, no les alcanza en el sentido de que no se les va a exigir eso a ellos, ¿no? O a los empleadores, sino que se tenga en cuenta como mínimo en base a la remuneración mínima vital y de manera proporcional al tiempo trabajado, ¿no? Pero tomando como base como mínimo la remuneración mínima vital. O sea, como mínimo, si la persona trabaja, ¿no? 3 horas y media a la semana, lo mínimo que le pueden pagar es la proporción de lo que corresponda considerando la remuneración mínima vital vigente, ¿no? O sea, de manera proporcional al tiempo trabajado, es lo mínimo que le pueden pagar. No le pueden pagar menos de eso, ¿ya? Entonces, es más o menos así como se debe entender este tema de la remuneración mínima vital, cómo se aplica en contrato a tiempo parcial. No estoy diciendo que eso sea lo que les tengan que pagar, ¿eh? O sea, es lo mínimo. O sea, por supuesto, de ahí es hacia arriba, lo que quieran, ¿no? Pero es lo mínimo. ¿Ya? Bueno, entonces otro es la asignación familiar, le corresponde el pago en feriados, por supuesto, también, descanso semanal también, gratificaciones legales también, participación en utilidades también, les corresponde, seguro social, por supuesto que sí, sistema de pensiones, indemnización por despido arbitrario, no le corresponde, eso porque sí lo establece la norma, el decreto supremo 00397, las vacaciones también les corresponde y la CTS no les corresponde. ¿Por qué? Porque así establece un mínimo de 4 horas de jornada de trabajo, es lo que señala la ley de compensación por tiempo de servicio para poder percibir este beneficio, ¿no? Entonces, también están excluidos de eso. Bien, ¿hay límites a la contratación a tiempo parcial? Bueno, esto es nuevamente el artículo 4 del Decreto Supremo 00397. Y entonces aquí lo ponemos el tema de límites a la contratación a tiempo parcial porque el último párrafo de este artículo señala, ¿no? También pueden celebrarse por escrito contratos en régimen a tiempo parcial sin limitación alguna, ¿no? O sea que no hay límite a la contratación a tiempo parcial. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que las empresas pueden contratar a trabajadores a tiempo parcial sin limitación respecto al número total de trabajadores de la empresa, ¿no? Y que puede ser un contrato indeterminado a tiempo parcial. Eso es lo que es la manera como se ha interpretado, ¿no? Entonces, que no hay un límite en el sentido de, por decir, es una empresa de 100 trabajadores
¿no? No hay una limitación en el sentido de decir solamente puedes contratar al 20% con contratos a tiempo parcial. Esa limitación no existe, ¿ya? O sea, si la empresa considera que todos sus trabajadores están a tiempo parcial, pues es una exageración, por supuesto, y yo ya sospecharía muchísimas cosas de ahí, pero en términos generales la ley no lo prohíbe, ¿ya? Pero claramente es algo rarísimo que que pueda ser eso real, ¿no? Pero bueno, eso es eso. Ahora, también en la contratación a tiempo parcial se suele entender que el contrato a tiempo parcial, ¿no?, es temporal, ¿no? Pero no es así. No es cierto eso, ¿no? O sea, el contrato a tiempo parcial puede ser indeterminado también, ¿no? ¿Por qué no podría ser indeterminado? No tiene nada que ver el tiempo parcial con la duración del contrato. O sea, la duración me refiero en el tiempo, ¿no? No en la jornada, ¿ya? Entonces, los criterios para establecer la causalidad en el tiempo de duración de la contratación es el mismo, ¿no? O sea, puede haber tranquilamente contratos temporales, perdón, a plazo indeterminado, pero a tiempo parcial, como también a plazo fijo o temporales a tiempo parcial, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que, no sé, que se confunde, ¿no? O sea, se piensa que la contratación a tiempo parcial debe ser temporal, ¿no? O sea, ¿por qué es temporal? Porque es a tiempo parcial. Así no, ese no es el razonamiento. Ese es incorrecto, ¿ya? Lo correcto es decir, es a tiempo parcial, puede ser determinado, claro, ¿por qué no? Y también, si es que estamos en una causal justificada, puede ser a plazo fijo, ¿no? O temporal. ¿Cómo se desnaturaliza la contratación a tiempo parcial? Hemos hablado de la desnaturalización, que es la imposición del principio de continuidad, que es la imposición, en este caso, de la contratación típica, ¿no? ¿Cuándo? Cuando, claramente, si acá estamos hablando que la particularidad de los contratos a tiempo parcial es la duración de su jornada, cuando se evidencie que la jornada laboral es igual o mayor a 4 horas diarias, ¿no? Y esto hay muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que son contratados para atención en lugares de comida rápida u otros similares, ¿no? De atención al cliente generalmente, incluso hasta las personas que hacen repartos a domicilio, ¿no? Que no están trabajando con plataformas, sino que van directamente contratados por el empleador, ¿no? También pueden estar supuestamente contratados a tiempo parcial, pero si uno va sumando las horas, resulta que la persona supera las 4 horas diarias de jornada, ¿no? Y sin embargo se le considera como trabajo o trabajador con régimen de tiempo parcial, ¿no? Entonces, cuando se evidencia esta situación, claramente esto es judicializable 100%, entonces lo que tiene que hacer es, en el proceso laboral, solicitar la desnaturalización del contrato a tiempo parcial y pedir el reconocimiento del contrato a plazo, el reconocimiento del contrato a plazo, a tiempo completo, ¿no? A jornada completa, que sería lo correcto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Luis David. Buenos días, profesora. Mi duda es respecto sobre cuando usted dice que el contrato a tiempo indeterminado, no, el contrato a tiempo parcial también puede ser indeterminado, pero no entiendo mucho porque el contrato indeterminado es formal. No, el contrato indeterminado no es formal, pero el contrato a tiempo parcial sí es formal. O a qué se refiere cuando puede decir, cuando usted dijo que pueden ser iguales, ¿no? Tanto indeterminado como a tiempo parcial, el contrato a tiempo parcial, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando dije que el contrato a plazo indeterminado no necesita ser formal, me estaba refiriendo al contrato típico, ¿no? El contrato típico es el contrato a plazo indeterminado y a jornada completa, ¿no? Ese es el contrato típico. En el caso del contrato a tiempo parcial, estamos hablando de un contrato modal,
que, así como tú estás razonándolo también, ¿no? Pues dicen, ya, como es modal, ¿no? Porque es a tiempo parcial y entonces no es un contrato típico, entonces debe ser temporal, ¿no? Entonces, mi precisión allí es que no necesariamente debería entenderse de esa manera, ¿no? Ahora, la formalidad de la contratación, en este caso, claro, si fuera un contrato a tiempo completo, o jornada completa, indeterminado, no se requeriría un documento escrito. Pero en este caso, como es un contrato a tiempo parcial, sí se necesita que sea formalmente por escrito. Así sea la duración a tiempo indeterminado, ¿ya? Porque tiene esa particularidad que hace necesario que haya un documento, digamos, formal por escrito. Porque no sé, porque estos contratos que no son, digamos, típicos, ¿no? No tienen presunción, no se puede presumir que tiene esta particularidad, no se puede presumir. Solamente en el contrato típico, que es a tiempo de a jornada completa y a plazo indeterminado, ¿ya? Entonces, son digamos, espacios digamos, de vacíos, ¿no? En la norma, ¿no? Donde se ha aprovechado para poder incorporar ciertas costumbres, ¿no? Como por ejemplo, es lo que le estoy comentando, los contratos a plazo a tiempo parcial deben necesariamente ser temporales, ¿no? Lo cual no es así. No necesariamente tiene que ser así, porque la naturaleza temporal del contrato no radica en que sea jornada parcial, ¿no? Sino en la causalidad que justifique el contrato temporal, ¿no? La causa que le da origen a la contratación temporal, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas distintas, ¿ya? Entonces, necesariamente sí, en este caso, por esa particularidad sí tiene que ser escrito, pero porque es contrato a tiempo parcial, ¿ya? ¿Otra pregunta? Elizabeth. Doctora, buenos días. Me había quedado una duda con la última parte que había explicado. Bueno, yo en realidad tenía, bueno, pensaba que el contrato a tiempo parcial se podía contar hasta las 4 horas de jornada diaria, 4 horas. Usted mencionaba justamente la desnaturalización de este contrato cuando la jornada era igual a las 4 horas diarias, si no entendí mal. En ese caso, automáticamente cuando se excede de ese límite de horas, pasa a ser un contrato a plazo indeterminado. ¿Es la única vía? No es que, a ver, no es como decir la única vía, ¿no? Lo que pasa es que el contrato a tiempo parcial tiene una particularidad que es la duración de la jornada, ¿no? Entonces, y esta duración de la jornada hace que se le excluya el goce a estos trabajadores y trabajadoras de determinados beneficios sociales, como por ejemplo la CTS, ¿no? Y hay la otra más que mencioné que ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, esas dos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cuál era tu pregunta? Perdón, ya me perdí pensando en la CTS. Sí, una vez que se desnaturaliza porque excede de estas 4 horas, Ya, únicamente se puede configurar como contrato a plazo indeterminado. sí. Bueno, en este caso, no es que es que también hay que entender algo bien, ¿no? Estas cosas, cuando habla de una desnaturalización, no es un efecto inmediato, o sea, jurídicamente uno puede, digamos, establecer o determinar que estamos ante una situación de desnaturalización, ¿no es cierto? Lo podemos establecer, lo podemos fijar, lo podemos estar acorde a ello, pero el problema es que esto se efectivice, ¿no? O sea, se efectivice la sanción de la desnaturalización, porque en realidad es una sanción porque es una imposición, en este caso de la contratación típica respecto de un fraude, ¿no? De una acción fraudulenta que ha hecho el empleador al decir que esta persona trabaja menos de 4 horas diarias y sin embargo, como vemos en su reporte de ingreso y salida, esa persona trabaja más de ese tiempo, ¿no? Entonces, más allá de eso,
El tema acá es que de este reconocimiento, digamos, evidencia de que efectivamente hay esta situación y habría una desnaturalización, es cómo se hace efectivo, ¿no? Ese es el problema. El problema allí, y allí lo que se puede hacer, o lo que se tendría que hacer es, uno, ir al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, ¿no? Para que haga una verificación, ¿no? Y levante una sanción al empleador. Pero, y más directamente sería hacer un proceso judicial de desnaturalización de contrato a tiempo parcial, ¿no? Eso es lo que correspondería. Porque no hacer nada o simplemente o decir al empleador, oye, mira, ¿qué ha pasado acá? Y esto, no se va a conseguir nada allí. Lo que vamos a conseguir es que probablemente nos despidan. No nos renueven el contrato probablemente, ¿no? O sea, porque lamentablemente eso es así. Pero lo que sí se puede hacer es, o sea, quiero decir, directamente el trato con el empleador no se va a conseguir nada, ¿no? Yo diría que ahí lo que hay que hacer es ir a la inspección de trabajo o directamente también al proceso judicial. Esa es la forma en cómo se tendría que, digamos, para poder conseguir ese reconocimiento y efectivizarlo, ¿no? Esa es la manera como se tiene que hacer. Giovanni. Buenos días, doctora. Mi consulta es acerca de cómo se complementa. O sea, cuando una vez se pasa, pues yo tengo entendido en las veces, oportunidades que trabajo también part-time, este, por lo menos la empresa donde trabajaba te contaba 3:45, o sea, 3 horas 45 y acaba tu hora, ¿no? Sin refrigerio, sin nada, puro trabajo. Cuando se pasa de estas horas, que son hasta las 4 horas de trabajo, ¿pasa a ser necesariamente un trabajo de 48 horas o es proporcional? Yo tenía entendido que, bueno, ya no es parcial, a tiempo parcial o los llamados part-time, y pasaría a ser proporcional tu pago a la cantidad de horas que has trabajado en base a las 48 horas. Segundo, estas 8 horas diarias son como máximo, ¿no? Porque sumo que podrían trabajarse un poco más y reducir los días de trabajo en caso sea así el caso, siempre y cuando no se exceda de los 48 horas semanales. Y por último, ¿cuál es la limitación que tiene porque usted me dice, comentado, que que los empleadores no tienen prohibiciones acerca de tener básicamente todos sus trabajadores en medio tiempo, ¿no? Esto también por un tema de operatividad o de repente de pago de beneficios sociales, ¿no? ¿Cuál es la restricción que se le pone de repente para no hacer un mal abuso o un abuso en sí de esta condición de part-time? Bueno, gracias, Giovanni. Bueno, con respecto a lo que me estás preguntando, ay, perdóname, ¿qué cosa era? La limitación que establece la ley para el tema de contrato, de la contratación, o sea, allí claramente señala el artículo que hemos hablado de que no hay limitación alguna, ¿no? Entonces, y efectivamente no hay una limitación en torno a la cantidad de trabajadores que pueden estar laborando bajo esa modalidad para un empleador. Ahora, decir, ¿no? Ese es un extremo, hablar que todos los trabajadores de una empresa están en esa modalidad, ¿no? Eso es, por no decir al menos, es sospechoso, porque hay labores que necesitan una permanencia mayor a menos de 4 horas diarias de jornada, ¿no? O sea, las personas que hacen, digamos, trabajo administrativo, de repente, por ejemplo, las personas que realizan atención al público, ¿no? Y que van rotando, ellos podría entenderse que pueden les resultarle más conveniente al empleador hacer ese tipo de contratos, pero las personas que realizan trabajo administrativo o de otra naturaleza, no es complicado pensar que vas a poner personas a tiempo parcial allí. Además que esto implica, a su vez, un enorme trabajo administrativo adicional, porque ya no serían, qué sé yo, 20 trabajadores, trabajadoras, sino serían 40 trabajadores, trabajadoras, pues estás partiendo la jornada, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, me parece que no es razonable que una empresa tenga a todos sus trabajadores bajo esa modalidad.
No es razonable y no, más que no resulta creíble también, ¿no? Ahora, que puede haber, yo nunca he visto un caso así, la verdad, y la verdad es que es difícil que las personas encuentren al 100% de los trabajadores bajo esa modalidad, ¿no? O sea, puede haber, las personas dedicadas al servicio pueden estar en esa modalidad, pero las demás personas difícilmente, ¿no? Ahora, por solamente, digamos, que encontremos una empresa bajo esa circunstancia, ¿vamos a sancionar? Claro que no, hay que investigar si es que, ¿no? Y yo diría que sobradamente vamos a encontrar indicios digamos, de que hay algo que no está, que hay un fraude a la ley, ¿no? Pero eso tendría que revisarse, digamos, en casuística, ¿no? Pero como digo, o sea, llevándolo a esa premisa a la realidad, no veo que pueda, digamos, ser, o sea, si se da, es algo absolutamente irreal, ¿no? O sea, claramente habría un fraude a la ley, ¿no? Porque no todos los puestos de trabajo pueden ser, digamos, trabajados en una empresa, digamos, seria, part-time, ¿no? O sea, hay puestos que necesariamente van a tener que ser a tiempo completo, ¿no? Ahora, ¿cuál era la primera pregunta, perdona, Giovanni? Si el exceso de máximo 4 horas ya configura trabajar en el periodo de las 48 como máximo, y evidentemente Ah, ya, ya. dice la retribución parcial, no, proporcional a las horas trabajadas, ¿no? Sí, yo creo, en este caso va a depender de qué elementos se le planteen, porque eso tampoco está regulado, ¿ah? O sea, eso va a depender de los elementos que se planteen en el proceso judicial, porque todo está judicial, todo está judicial. O sea, esto ya no es respuesta en la ley propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un caso así y planteas en tu caso, en tu demanda, bueno, que alguien que realiza la labor similar a la tuya, ¿no? Gana tanto, ¿no? Y que se te homologue a esa remuneración, puedes decir, ¿no? O lo otro es lo que tú dices, que se haga un costeo yo solicito que se me haga un costeo o yo mismo lo planteo, ¿no? El costeo de mis horas de trabajo, ¿no? Del valor de mis horas de trabajo y pido que se complete hasta las 8 horas, ¿no? Pero yo diría que lo primero sería lo más viable, ¿no? Primero señalar cuál es la jornada de trabajo de la empresa, ¿no? O sea, porque claro, en una empresa que trabaja donde tú estás con contrato a tiempo parcial, hay trabajadores que están con contrato de tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la jornada de la empresa? 8 horas diarias, ¿no? Lunes a sábado, lunes a viernes. Entonces, sería homologar esa jornada y sobre todo el tema de la remuneración, ¿no? Bueno, si te conviene también eso, ¿no? O sea, si te conviene eso o qué es lo que te conviene. Eso ya podríamos, como digo, va a depender de los elementos que se plantee en la demanda, ¿no? Pero yo creo que más va por lo primero, ¿no? O sea, señalar cuál es la jornada que completa, ¿no? Y cuál es la remuneración que percibe tu homólogo de jornada completa, ¿no? Por ahí podría ser. Eso depende de lo que tú plantees, ¿no? Sí, Luis, ¿levantaste la mano? ¿O te quedó levantada de la vez pasada? No, no, disculpe, pero se quedó adelantada. Bien, entonces vamos a pasar al tema de... ¿Dónde estoy? Un ratito, chicos, que voy a apagar el aire que me está matando los pulmones. Ya, un ratito.
Bueno, acá hay un interesante comentario de Roberto que dice, en tiendas de supermercados pequeños he visto un caso donde todo el personal estaba bajo contrato a tiempo parcial. Por algo luego de pocos meses cambiaron de personal. Los trabajadores tampoco denuncian porque tienen miedo a represar el empleo. Claro, en este caso, los supermercados, todos los que son de servicios, ¿no? Supongo que a eso te estás refiriendo. O sea, los que hacen atención al público, atención al cliente. Sí, realmente es un abuso tras otro, ¿no? Y lamentablemente pues hay eso, ¿no? Hay miedo miedo en general de perder el trabajo, de represalias, ¿no? Pero a veces hay que perder el miedo, chicos, chicas. Van a decirme lo que sea, pero en realidad no tenemos que someternos a esas cosas, de verdad. Hay que reclamar, hay que ser reclamones. Acá, como se dice, que no llora no mama, ¿no? O sea, hay que reclamar. Hay que hacer escándalo, si es posible, necesario. ¿Qué vamos a hacer? Nadie le gusta hacer escándalo, pero si hay que hacer, se hace. Pues. En fin, ya hablaremos más de esas cositas. En fin, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar hablando ahora de los contratos a plazo fijo, temporales o sujetos a modalidad. Ajá. Acá vamos a entrar a un tema que les voy a pedir más atención en este caso, porque es una parte donde es un poquito más aburrido y un poquito más largo, porque estamos hablando ya de muchos tipos de contratos, ¿no? Temporales. Ya son muchos tipos de contrato y eso es lo que lo hace a este tema súper aburrido de repente, pero que lo tenemos que estudiar porque en realidad es lo que corresponde, porque es la normativa que tenemos. Ahora, este tipo de contratos, ahora sí estamos hablando de los contratos temporales propiamente dichos, ¿ya? Entonces, en este caso, no puedo dejar de mencionar, ¿ya? No puedo dejar de mencionar un poco para matizar el asunto y no para dar la información completa y no simplemente repetir lo que dice la norma. Acá esto tiene una partida de nacimiento, ¿ya? Nosotros acá en este cuadrito vamos a ver que son 9 modalidades de contratación temporal y una más que es el contrato denominado, o sea, 10. Entonces, nosotros hemos dicho desde el inicio que el tipo de contrato o la contratación laboral indeterminada es la regla y las contrataciones modales son la excepción, ¿no es cierto? Entonces, pero acá estamos viendo que hay 10 modalidades de contratación temporal, ¿no? Entonces, ¿qué significa 10 modalidades de contratación temporal? Significan 10 formas o 10 mecanismos, si se quiere, para que los empleadores puedan contratar de manera temporal, ¿no? Entonces, no sé si está mal dicho, ¿no? Está mal dicho, o sea, formalmente, ¿no? De decir que que la contratación laboral es temporal por excelencia. Es indeterminada, que esa es la regla. Al contrario, si nosotros vemos el Ministerio de Trabajo, en los últimos, ya hace buen tiempo, los registros que tienen de los contratos de la contratación laboral que tenemos en el país, se van a dar cuenta que solamente la tercera parte de los contratos registrados son indeterminados y las 2/3 partes son temporales, ¿no? O modalidad. Entonces, no estamos realmente ante una situación donde la regla sea de contratación indeterminadas y la excepción sea el contrato a plazo fijo, ¿no? O temporal, ¿no? Entonces, estamos en los hechos con una masificación de la contratación temporal, ¿ya? Entonces, ahora ustedes te preguntarán, pero yo he dicho que los contratos laborales a plazo indeterminado no necesitan ser registrados, ser por escrito, entonces, ¿cómo se entera el Ministerio de Trabajo de los contratos? Bueno, ahora, ya hace varios años atrás, todo está computarizado, ¿no? Todo está bajo un sistema, entonces las empresas, los empleadores lo que hacen es registrar, hacer las declaraciones mensuales que tienen que hacer ante la SUNAT de los trabajadores y trabajadoras que tienen y también del tipo de contrato que tienen. Entonces, bajo esa forma, entonces ahí registran a la persona que es contratada
indeterminada, indeterminada, y los que son temporales serán temporales y así. ¿Ya? Entonces ahí es una data que él cruza con el Ministerio de Trabajo, con lo cual ellos pueden tener esa información que luego sistematizan y lo publican. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Porque también ya se eliminó, había antes una obligación legal de que los contratos modales, ¿no? Sean remitidos al Ministerio de Trabajo en una copia, ¿no? Para su archivo, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo no es que va a revisar y validar nada, ¿no? Ojo, simplemente para el archivo, para que lo tengan ahí, es como un deber de presentación de los documentos, ¿no? Pero eso ya lo eliminó el gobierno de Kuczynski ya hace varios años atrás. Entonces ahora solamente esta información que vemos del Ministerio de Trabajo es en base a la declaración mensual que hacen los empleadores a SUNAT y el cruce que hace, el acceso que tiene a la información el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, una pregunta. Sí, Giovanni. Doctor, una consulta. Entonces, para cualquier tipo de la modalidad de estos trabajos contemporáneos, también son, no, ya no se le deben de comunicar al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIN en cualquier otro caso. No, lo que no hay, claro, exactamente. Ya no existe, solamente de los contratos modales estamos hablando, ¿no? De los contratos temporales, perdón. Ya no existe la obligación de enviar la información que antes se enviaba en físico y luego se comenzó a enviar escaneado. Yo todavía he hecho escaneos, yo he hecho quemado CD, hace un montón de años cuando hacía ese trabajo. Y se informaba mensualmente de todos los contratos temporales que habían y las renovaciones. Ahora eso ya se eliminó, ¿no? Lo eliminó el gobierno de Kuczynski, que no quiere decir que no subsista la obligación legal de que haya contrato. Ojo, que haya contrato físico. Lo que se ha eliminado es la obligación de informar al Ministerio de Trabajo directamente. Eso es lo que se ha eliminado. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede llegar Sunafil y pedir, exhíbame los contratos laborales de estas personas? Por supuesto que sí. Y el empleador debe tener los contratos ahí, ¿no? Entonces, lo único que se ha eliminado es la obligación de informar al Ministerio de Trabajo. Nada más, porque el Ministerio de Trabajo ya lo baja, digamos, lo jala de la declaración mensual que hace el empleador a SUNAT. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado con eso. No es que ahora ya todos los contratos, ya por la que hablé, el profesor habló un montón y total que ahora da igual. No para nada. Ahora lo único que se ha eliminado es la obligación de informar al ministerio. Pero sí, te caes una fil y tienes que tener ahí todos los contratos, ¿no? Y ojo que los contratos se tiene que entregar una copia también al trabajador. Ya, es una copia para el empleador, es una copia para el trabajador, ¿no? Bien, entonces ya se voló la hora, pero voy a terminar esta partecita rápidamente, ¿ya? Entonces, tenemos 9 modalidades de contratos, 10, pero la última la vamos a dejar fuera, porque no tiene nada que ver con las otras. Entonces, y hay 3 agrupamientos, digamos, de tipos de contratos temporales. Uno es el contrato, la modalidad temporal, la otra es la accidental y la otra es la obra o servicio. Y cada modalidad se subdivide a su vez en otras 3, ¿no? Cada una se subdivide en otras 3. Entonces, el primer grupo denominado temporal, pues es una locura porque todos son temporales, pero bueno, acá le he puesto temporal, estamos refiriéndonos a casos al contrato por inicio de actividad, por necesidad de mercado y por reconversión empresarial. ¿Ya? Entonces, y luego tenemos el otro grupo accidental, que es el contrato ocasional, suplencia y emergencia. Y el contrato de obra o servicio, que es el contrato de obra o servicio, el intermitente y el de temporada. ¿Ya? Entonces, esas son las 9 modalidades de contratación que existen. El primer grupo, el denominado temporal, si se dan cuenta, es una modalidad que hace referencia a la justificación del contrato. Ahora vamos a detallar, bueno, ahora ya no, pero ya la siguiente clase lo terminamos. Al que se va a justificar la contratación temporal porque la empresa está iniciando una actividad. Pero no solamente inicio, sino ampliación, incremento, o sea, en fin. Y luego otra que es por necesidad de mercado, o sea, porque hay un incremento de la demanda, ¿no? En el mercado, entonces por esa razón. Y el tercero, porque hay un cambio en la estructura digamos, en las actividades
de la empresa referidos a cambios tecnológicos, productivos. Entonces se dan cuenta estos tres tipos de contrato temporal dentro de la modalidad temporal, ¿no? Están referidos a, están, digamos, creados para cubrir aquellos momentos de la empresa donde pueda tener riesgos en su inversión, ¿no? Por ejemplo, cuando inicia, cuando hay una versión en el mercado o cuando hay un cambio estructural de la empresa. Entonces, acá, por eso es que hay algunos juristas que señalan que estamos hablando en esta parte de unos tipos de contratos donde en realidad el empleador le ha trasladado, o el Estado, porque el Estado fue el que reguló, este riesgo que implica una inversión, ¿no? La inversión del empresario al poner, pues, a abrir su negocio, etcétera, no asume el riesgo, se lo traslada al trabajador. Entonces el trabajador asume ese riesgo, por lo tanto, si me va mal o alguna cosa pasa, lo saco, ¿no? Elimino ese problema, ¿no? Porque no me está yendo tan bien como yo quisiera. Entonces, estamos hablando de una creación de distintos tipos de contrato que en realidad lo que obedecen o lo que obedecieron, porque estos tipos de contratos tienen como 30 años, a, digamos, a lo que se consideró en un momento determinado de la historia de nuestro país sumamente necesario, que fue, ¿no? Fomentar la inversión privada, a costa de lo que sea. No importa los derechos fundamentales, la estabilidad laboral, no interesa. Pero que venga acá la inversión, que acá estamos, acá lo que quieran, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Estos tipos de contrato temporal que vamos a entrar a desarrollar fueron establecidos, ¿no? Regulados, creados en los 90, en la época de Fujimori, por supuesto, cuando hizo, pues, el cambio, ¿no? La reforma laboral y de seguridad social, ¿no? Entonces, allí, y desde esa fecha, tenemos estos tipos de contrato temporal en la normativa nacional, ¿no? Y luego tenemos un último que se llama innominado, que es una locura, porque es, respecto de toda causa, está el artículo 82, ¿no? O sea, este es innominado porque no tiene nombre, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, pero es donde como se dice, la caja desastre, ¿no? Cajón desastre, donde todo lo que no está dentro de esas 9 modalidades puede entrar por ahí. Respecto de eso, esto no puede ser considerado así porque en realidad eso atenta contra el principio de causalidad, ¿ya? Entonces allí hay jurisprudencia diversa. Esto es una locura, de verdad. Pero bueno, ya nos ha pasado la hora, y para la próxima semana que vamos a hacer la clase, vamos a desarrollar una clase un poco más un poquito más amena, en el sentido de que vamos a coger algunos casos, ya para que se pueda entender, y sobre todo el caso de los contratos innominados, porque son de casos que yo he visto, de contratos digamos, reales, de procesos que se han debatido en procesos judiciales. O sea, todo esto es judicial, chicos. O sea, debatir esta vaina es judicial, ¿no? O sea, esto lo sabemos, lo podemos entender, o nos podemos decir, oh, qué barbaridad, pero en realidad donde se va a ver esto y se va a hacer análisis o se puede hacer interpretaciones, en realidad es proceso judicial. Y eso lo hemos hecho en el innominado. Ya les voy a mostrar la jurisprudencia que hemos conseguido. Bueno, en fin, voy a dejar esto por acá y nada, muchas gracias por estar el día de hoy. Y ya la otra semana sí, nos vemos 30 minutos antes, ya, por favor, les voy a pedir, es una clase muy importante, para que puedan entender, por eso también no voy a avanzar más, tampoco tengo tiempo, pero es una clase muy importante el tema de contratos, ¿ya? Entonces, bueno, nos vemos media hora antes la siguiente semana. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, profesora.